Cáncer de mama, por eso hemos invitado a la doctora Adriana Islas, ya le decíamos, es ginecóloga y además especialista en medicina reproductiva. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todo el auditorio. Gracias por la invitación y la oportunidad de dar este mensaje. Bienvenida. Gracias a ti por estar aquí presente. Me gustaría, antes de entrar a la presentación y hablar un poco más a fondo del tema, eso último que mencionó Daniela, o creo que nos comentaba Pamela aquí tras de cámaras, que ella incluso ya ha congelado sus óvulos. ¿Cuál es la importancia de hacer esto, sobre todo para las mujeres que están viviendo un proceso de quimioterapias o radioterapia? Claro, la congelación de óvulos es una excelente opción para todas aquellas pacientes jóvenes o en etapa reproductiva que se ven afectadas por este tipo de padecimiento, en donde podemos preservar la calidad de los óvulos antes de que sean afectadas por el proceso de la quimioterapia. Sabemos que la quimioterapia son medicamentos tóxicos que pueden tener efectos secundarios importantes. Entonces lo que hacemos es sacar o preservar esos óvulos en una calidad antes de que sean afectados por estos medicamentos y que en un momento dado, ya después que termine su tratamiento, puedan hacer uso de ellos para poder lograr un embarazo sin tantas complicaciones o sin tanto riesgo. Complicaciones. Qué importante para todas las mujeres saber esto, ¿no? Tener esta información que muchas veces no lo conocen y pues bueno, así se avientan a un embarazo o podría tener complicaciones más adelante y bueno, pues qué bueno que exista esta opción también para ellas. Así es. Doctora, mucho se habla de la prevención y de la autoexploración, pero a veces ni siquiera sabemos hacerlo. Usted hoy está con nosotros para ahondar un poco en este tema y hasta trae un ejemplo para que para nuestros televidentes sea un poco más fácil. Y si están en casa, mujeres, es momento de practicarlo con la doctora y si tienen dudas es momento también de marcarlo, escribir al WhatsApp. Doctora, le dejo la palabra para que nos explique un poco más del proceso, del cómo hacerlo. Gracias, sí. Es importante resaltar que hay dos tipos de exploraciones que podemos realizar en el pecho. Una es la clínica, que es la que realiza un profesionista de la salud, ya sea del área médica o del área de enfermería. Esta se debe de hacer idealmente cada año después de los 25 años. La otra es esta parte tan importante que podemos realizar en casa, que es la autoexploración de mama. Se recomienda en todas las mujeres mayores de 18 años de una manera rutinaria cada mes. Idealmente se aconseja que sea de 7 a 10 días después que ya se ha tenido el periodo menstrual. Esto es porque puede haber un poco más de sensibilidad a nivel del pecho. En aquellas mujeres que ya no tienen una menstruación o que no son tan regulares, que están reglando cada mes, se puede fijar un día en el calendario para poder estarlo haciendo cada mes de manera rutinaria, ¿verdad? Okay. Lo más importante de este espacio de cómo saber explorar son 3 pasos. Básicamente podemos dividirlo en 3 pasos de manera general. El primero, si vamos a darle hacia adelante, el primer paso consiste en observar. Podemos pararnos frente a un espejo de tal manera que estemos de pie con el torso descubierto y lo que vamos a observar es si existiera algún cambio evidente en la coloración de la piel, por ejemplo algún enrojecimiento, la aparición de alguna mancha o de algún lunar que tenga un crecimiento diferente a como lo habíamos estado viendo o que tenga un crecimiento apresurado, ¿verdad? También la textura de la piel es importante. Generalmente podemos tener una textura lisa, que es característica en general de toda la piel. Cuando podemos sospechar algún dato de cáncer de mama, empezamos a ver que puede haber un poco de ulceraciones o que haya algo de hundimientos a nivel de la mama y esto pudiera hacer prender las alarmas para irnos a atender. Como una arruguita, como un plieguecito. Así eso es, no muy es comúnmente también llamado la piel de naranja, que son como retracciones o hundimientos a nivel de como la piel, hoyuelos característicos, exactamente. Okay. Otro dato importante que podemos observar a simple vista es un aumento en el tamaño que sea evidente en alguno de los pechos y bueno, eso es por la parte de la que de hecho, ahí doctora, eso que menciona, tenemos una duda de una televidente, nos hace llegar su pregunta y dice, ¿qué hacer si tengo un seno más grande que otro y es evidente? O sea, ahí la recomendación es que acude inmediatamente con un especialista. Claro, yo siempre les recomiendo a todas las pacientes en consultorio, ante la menor duda que tengas, es mejor ir a preguntar a un especialista, a quedarnos con la duda y no saber qué está pasando. Sí es esperado tener cierto grado de asimetría en uno de los dos pechos, generalmente es menos de
de un 10% del tamaño contralateral, pero cuando es una situación evidente que es casi al doble del tamaño, bueno, sí necesitamos. Y que no sea por lactancia, que muchas veces por la lactancia también cambian de tamaño. Claro, una sí u otra. pudiera ser una situación especial, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, continúa usted con su explicación. Otra de la parte que incluye esta revisión a la observación es también colocar las manos a nivel de la cintura. De esta manera podemos trazar una línea imaginaria que pase por los pezones y podemos valorar la altura a la que se encuentran. Esta altura debe de ser simétrica. Cuando vemos alguna diferencia importante en la altura del pezón, pues sí es importante valorar que no haya algún tumor que esté ocasionando este cambio en el nivel del pezón. También hay que elevar los brazos por arriba de la altura de la cabeza. Esto nos permite valorar la parte inferior del pecho. Algunas veces por el volumen de la mama no es tan visible de manera rápida, entonces tenemos que levantar sobre la altura de la cabeza para poder observar la parte inferior. También podemos hacer un movimiento de torsión, ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, de tal manera que podamos observar la parte lateral y de esa manera cubrimos toda la circunferencia del pecho de manera visual. Desde la axila, ¿verdad? Hay que explorarse desde acá. Sí, ya cuando hablamos de palpar, que es el siguiente paso, okay. sí ya empezamos a tener ciertos cuadrantes o ciertos límites. Y que creo que es la duda del millón, ¿no? El cómo hacerlo, qué tan fuerte tengo que presionarme, qué tanto tengo que sentir en el pezón, qué tan fuerte tengo que presionarlo para ver si hay algún tipo de secreción. Y hoy usted nos va a hacer el ejemplo porque trae aquí ¿cómo le podemos llamar a esto? Es un modelo anatómico. Modelo anatómico. Ok, muy bien, doctora, ¿cómo sería entonces? Bueno, la segunda parte o el segundo paso de esta autoexploración es la parte de tocar, que es una de las más importantes. La primera fue observar, la segunda es tocar. ¿Qué vamos a buscar? Bueno, vamos a tener obviamente el pecho o la mama. Importante recalcar que el pecho del lado derecho lo va a revisar la mano contraria, es decir, cuando vamos a revisar el pecho del lado derecho, lo va a revisar la mano izquierda. Y siempre la mano del pecho que vamos a revisar, idealmente se recomienda que esté elevada para que podamos tener una mejor sensibilidad y palpación. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer, se recomienda que pueden ser movimientos ya sea circulares que vayan desde la parte del pezón y que vayan siendo hacia la periferia. Vamos a hacerlo hacia la cámara, doctora, para que exactamente se pueda apreciar un poco mejor, por favor. Está muy bien. Entonces con las 3 yemas de los dedos podemos hacer uno de los movimientos que podemos realizar es a partir del pezón empezar a palpar de manera circular, puede ser en sentido de reloj, de tal manera que vayamos avanzando hacia la periferia e irnos extendiendo cada vez más hacia afuera. ¿Qué pasa si duele? Generalmente, hacia el tacto. Generalmente el dolor pudiera tener que ver a lo mejor con la etapa del ciclo menstrual en la que estamos. Cuando estamos cerca de nuestra menstruación, el pecho pudiera tener mayor sensibilidad, entonces por eso la recomendación de no hacerlo en esos días cercanos, para que evitemos la confusión de si es un dolor que realmente tiene un fondo o que pudiera ser una cuestión hormonal por la cercanía de la menopausia, de la menstruación. De la menstruación. Y bueno, en general, esa es una de las maneras para poder hacer la palpación. Otra pudiera ser también, por el contrario, empezar desde la periferia e irnos hacia adentro, hacia el área de pezón. Y la otra pudiera ser en sentido vertical, empezando desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Qué tan fuerte la presión? ¿Qué tan fuerte? La presión normalmente no necesita ser tan fuerte que incomode. Normalmente ustedes lo pueden tocar. La presión que se debe de ejercer es una presión de no más de medio centímetro, porque es lo que pudiéramos llegar a notar algún cambio. No se necesita mayor presión. Normalmente es evidente cuando existe algo que no estaba ahí y que podemos llegar a palpar, ¿verdad? Doctora, mucho se habla, sobre todo para medir el tipo de cáncer, de estadio, de etapas. ¿Qué significa? ¿Cuántas hay? ¿La gravedad de estos? Ok. Existen diferentes
Si estamos hablando, por ejemplo, de los hallazgos de la mastografía, son unas calificaciones que nos emiten dependiendo del hallazgo que estemos viendo a nivel de imagen, y otra es precisamente la estadificación del cáncer, y esto va más que todo por el tamaño del tumor que tenemos al momento de que se encuentra o que se hace el diagnóstico. De ahí se crea una clasificación, y es cuando le decimos a la paciente: tú estás en un estadio 1 porque tienes un tumor de este tamaño, o tienes un estadio 2, depende del tamaño del tumor, de si existe metástasis, o sea, ya invasión a otros órganos. Sí, perdón. ¿Esto cambia radicalmente si se tiene un chequeo una vez al año? Claro, sí, la importancia o la diferencia de sobrevivir al cáncer puede ser esa, hacer tu chequeo anualmente y conocerte, tocarte. Yo a mis pacientes les hago mucho hincapié en tocar. A lo mejor no sabes que estás tocando, pero tocar, conocerte, y de esa manera cuando algo aparezca que no estaba ahí lo vas a notar más fácilmente, y podemos acudir con un profesional para que lo revise. Gracias, doctora Adriana Islas, por estar hoy con nosotros. De igual manera, son muchas las dudas, obviamente, en torno al cáncer de mama. Si tienen más de 40 años, es la invitación a realizarse una mastografía, y si no, un ecomamario para quienes son menores de los 40 años. Generalmente pacientes de menos de 35 años que tenemos alguna sospecha de algún padecimiento benigno, generalmente de mama, podemos hacer ultrasonido. Aquellas pacientes jóvenes que tienen una alta sospecha de tener un tumor, no importa la edad, se puede realizar una mastografía. Muy bien. Solo en esos casos. Muchísimas gracias, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Con esto hacemos una breve pausa, pero Ya regresamos con más aquí en Telediario. Quédese.